Y ahí ya estás. Ya están todos. No, no están todos. Hay 22 ahora. 21. Ya tengo audio. Sí, ya tenemos. ¿Ellos me están escuchando? Sí. Hola, chicos. Hola, Doc. Hola, Hola, doctor. Doc. ¿Se Hola. escucha todo bien? Bueno, vamos a esperar. ¿Cuánto tiempo va? Y 58. ¿Y cuántos hay? Hay 20 y pico. ¿Tuvieron alguna clase recién? ¿Me escuchan ellos? Tuvimos una clase de salud mental más temprano, 9:30. Bueno, está bien. Bueno, escúchenme una cosa. El parcial es este viernes. Nosotros hoy vamos a terminar el programa. Van a rendir el segundo parcial. Y la otra semana hay un recuperatorio del primer y el segundo parcial. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo el viernes que viene les voy a tomar el recuperatorio a los que sean de mi comisión. Alguien me había preguntado cómo iba a ser el modo. Les voy a poner las placas más representativas y ustedes van a hacer una descripción concreta, sencilla, nada raro. Lo mismo que hemos hecho a lo largo de la cursada. No es para que se relajen, pero yo siempre les dije que yo a mis alumnos, en general los regularizo, así que no se preocupen. Pero lean semiología radiológica, de los casos más comunes, de acuerdo al parcial. Y la semana que viene, como para terminar, si quieren, y vemos que somos muchos, porque hoy, por ejemplo, creo que hay 20 y pico, y si creo que somos 40 y pico, y el 50% viene al cursado virtual, quizá no les interese mucho un repaso general. Y no vamos a hacer un repaso general para 10 alumnos. Así que eso pónganse de acuerdo ustedes y eventualmente lo hacemos, no antes de este parcial, sino antes del final sería. Y sería la semana que viene. Bueno, vamos a comenzar. ¿Me están escuchando todo bien? Sí, creo que se escucha bien. Sí, doctor. Sí, doctor, re bien. Bueno, ¿no tengo imagen yo? ¿Ellos me ven? Sí, Sí, lo vemos, doctor. Bueno, pues yo no veo. Ah, bueno, no se pierdan mucho. Lo que pasa es que como yo no me veo, vamos a hablar de diagnóstico por imágenes del aparato osteomioarticular. Bien. Como siempre, los métodos de diagnóstico. El primer paso del algoritmo es la radiografía. Concepto fundamental. Siempre la radiografía para estudiar el esqueleto se debe hacer en dos posiciones. Con 90 grados de diferencia, es decir, dos posiciones perpendiculares, frente y perfil. En algunos casos puntuales se piden incidencias especiales para determinadas articulaciones. Bueno, la tomografía computada, como sabemos, complementa la radiografía y es para lesiones de mayor complejidad. La resonancia es un excelente método y quizá el mejor, quizá no, el mejor para evaluación de las articulaciones, para ver todo lo que es columna, hernia de disco, y un excelente método para las partes blandas, todo lo que es músculo. La ecografía también es un excelente método para las partes blandas, desgarros musculares, etc. Y el estudio de la cadera en pediatría. La densitometría está indicada para la evaluación de la osteoporosis y la medicina nuclear
para básicamente evaluación de metástasis. No es la única indicación, pero en el paciente oncológico la medicina nuclear es más precoz que la radiografía en los hallazgos. Por eso se solicita la medicina nuclear. Bien. Ven una radiografía, la clave siempre pasa por hacer una semiología. Entonces, la semiología elemental consiste en analizar la forma, la morfología del hueso, el número, cómo es el tamaño de ese hueso, la densidad, es decir, estrechamente relacionada con la mineralización o calcificación, y la estructura, es decir, si está alterada o no su estructura. Entonces, vamos a ver. La morfología. Cualquier hueso, nosotros mentalmente tenemos que tener el esquema de la anatomía normal. Cualquier alteración en la morfología nos induce a pensar en determinadas patologías. Bueno, estos son ejemplos groseros de, por ejemplo, los miembros inferiores del acondroplásico, que es la causa más frecuente del enanismo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, huesos largos cortos con incurvados. Una desviación hacia adentro, se habla en varo, desviación en varo. Y esta es una pelvis ósea en el paciente acondroplásico, en el cual se observa los huesos ilíacos pequeños, el estrechamiento del orificio pelviano. Por eso, en general, el paciente con enanismo va a cesárea, porque tiene un canal estrecho pelviano. Y fíjense el techo acetabular plano. O sea, alteración de la morfología. El número, bueno, esta es una patología bastante frecuente, que es la polidactilia, más dedos que lo habitual, y esto es una agenesia o hipogenesia del sacrocoxis. El tamaño, bueno, lógicamente, acá vemos ambas manos de un paciente con dedos muy largos, y acá todo lo contrario, o sea, este es el caso de un enanismo, un niño con enanismo, y un paciente con acromegalia. La densidad. La densidad, el primer concepto que les voy a dar es que en radiología, la radiología no es el estudio ideal para estudiar la densidad. Sería la densitometría. Porque ya cuando tenemos una alteración de la densidad, quiere decir que hay un 20 o 30% de la masa calcificada disminuida. Pero no obstante, fíjense, una fractura del maleolo tibial con una densidad normal. Ese mismo paciente, cuando se realiza una inmovilización para la curación de su fractura, fíjense la densidad de este hueso y la de este hueso. Esto sería una atrofia por desuso, es decir, una inmovilización que conlleva a una osteopenia. Y hablo de osteopenia, es decir, disminución de la densidad, y no de osteoporosis, aunque se lo utiliza como sinónimo. Fíjense, esta es una vértebra lumbar de perfil en el cual se observa una disminución de la densidad, fíjense qué transparente, el trabeculado, e inclusive hay una fractura por aplastamiento o un acuñamiento que generalmente es por traumatismo mínimo en un paciente osteoporótico. Bueno, estos son otros ejemplos de osteopenia, muñeca, fíjense el trabeculado del cuello. Esto es difícil para ustedes verlo inicialmente, a no ser que sea una cosa más manifiesta. Fíjense una osteopenia con aumento de la cifosis y acuñamiento de cuerpos vertebrales dorsales y lumbares. Esto sería lo contrario a lo anterior, es decir, menor densidad, mayor densidad. Ejemplo, por el caso es la enfermedad de Payet, que es una osteopatía deformante, se remodela el hueso, o la osteopetrosis, que es una rara enfermedad autosómica, que se caracteriza por los huesos en mármol, es decir, huesos blancos. Fíjense los arcos costales, cintura escapular, todos los miembros inferiores y los huesos de la pelvis. Estructura. En la estructura lo que vamos a tener es, las lesiones pueden ser osteolíticas u osteoblásticas. Las osteolíticas existen tres patrones. Patrón geográfico, que es una imagen esclerótica, perdón, una imagen radiolúcida, osteolítica, rodeada o no de un borde esclerótico.
generalmente rodeado de un borde esclerótico. Fíjense, una imagen osteolítica, de aspecto insuflativa con adelgazamiento de la cortical y finas trabéculas. Y acá tenemos un patrón apolillado y un permeativo. El patrón apolillado son múltiples imágenes osteolíticas de distintos tamaños, como carcomido el hueso. Y tenemos un cráneo en el cual se observan esas múltiples imágenes osteolíticas. Y este es un patrón permeativo, que es similar al anterior, múltiples imágenes osteolíticas, confluentes, de tamaño y morfología similar al apolillado. Estas lesiones apolilladas y permeativas hablan de un patrón agresivo, o un tumor maligno, o una osteomielitis, no necesariamente maligna, pero sí agresivo desde el punto de vista de la estructura ósea. Y las lesiones osteoblásticas aumentan la densidad. Entonces, fíjense, una rodilla, un hombro, el cuello, o este patrón difuso a lo largo de la columna dorsolumbar y los huesos de la pelvis. Ya les digo, me está entrando un mensaje de un paciente. Bueno, así como existe la semiología ósea elemental, también la semiología articular elemental. Esto quizás es lo más importante para ustedes. ¿Qué miran en un hueso? El número, el tamaño, la densidad. Bueno, ¿y qué miran en una articulación? Cuando ustedes tienen una articulación, chicos, tienen que mirar. El hueso lo mismo, es decir, la epífisis, cómo está la estructura, todo lo que vimos anteriormente, le aplicamos a la epífisis que forman parte de la articulación. La interlínea articular, ¿cómo puede estar? Aumentada o disminuida. El eje de la articulación, si está bien o mal alineada, y el componente de partes blandas, que puede haber calcificaciones, gas, aumentada, disminuida, etc. Pero esa es la semiología articular elemental. Vamos a ver algunas de las patologías más frecuentes. Bueno, fractura es una solución de continuidad ósea. La clasificación existen diversas clasificaciones, ustedes lo van a ver más en traumato, pero sepan que, bueno, de acuerdo a su localización, diáfisis, epífisis, metáfisis, la extensión, si es completa o incompleta, es decir, si atraviesa de cortical a cortical o no, la etiología, se habla de fractura acorde o simplemente fractura cuando es directamente proporcional al traumatismo, o una fractura patológica cuando es un hueso enfermo subyacente y ante un traumatismo mínimo puede fracturarse el paciente. Y lo otro es la fractura de estrés, que no está acá, que son microtraumatismos repetitivos que pueden fracturar un hueso. Bueno, con respecto a la clasificación en su relación con el medio externo, puede ser abierta o cerrada de acuerdo al examen físico, ¿no es cierto?, al exterior. Y el desplazamiento, hay un error ahí, desplazamiento, falta una, desplazamiento, es importante si la fractura está o no desplazada. Y si está desplazada puede ser separada, como una diástasis, o acabalgada. Las fracturas de clavícula suelen estar acabalgadas. Y la angulación, si está en varo hacia adentro o en valgo hacia afuera. Bueno, según el trazo, entonces pueden ser transversas, oblicuas. Fíjense, una fractura impactada. Con minuta es más de 2 fracturas. Más de 2 trazos de fracturas se habla de fracturas con minutas. Fractura espiroidea o en alas de mariposa. Distintos trazos fracturarios. Las fracturas de la infancia, el hueso en los niños es más flexible, no es tan rígido, entonces, si bien es más difícil de fracturar y es mayor la reparación, tiene algunas particularidades. Por ejemplo, la fractura antevertebral es una fractura incompleta, no va de cortical a cortical. O bien, sufren incurvación, una incurvación plástica, sin necesidad de ver un trazo, o bien esto que se llama fractura en torus, o rodete, es decir, una cortical arrugada. Ven que no se ve también el trazo, sino más la cortical arrugada. Bueno, la luxación, por definición, es la pérdida de contacto entre las superficies articulares. Completa luxación o parcial la subluxación. Pero ven, fíjense, la articulación de la rodilla con una luxación posterior del cóndilo femoral.
Patologías entonces más frecuentes, artritis y artrosis. Bueno, la artritis es una enfermedad inflamatoria, la artrosis es una enfermedad degenerativa. La artritis afecta al esqueleto apendicular, la artrosis también afecta al esqueleto apendicular, pero el esqueleto axial también, o sea, acá falta esqueleto apendicular también. Las características, disminución de la interlínea articular. En la artritis suele ser simétrica y en la artrosis es asimétrica, es decir, en las zonas donde soportan la articulación la mayor presión. La artritis se asocia con más erosión que la artrosis, existen subluxaciones o luxaciones francas y hay compromiso de partes blandas. En la artrosis, además de la disminución asimétrica de la interlínea articular, van a tener en las zonas de menor presión, osteofitos marginales, que es lo que la gente suele llamar picos del oro en columna, esclerosis del hueso o geodas subcondrarias. Vamos a ver algunos ejemplos de estas patologías frecuentes. Entonces, la artritis es más de articulación proximal. Estos son ejemplos de artritis reumatoidea severa y crónica, ¿no es cierto? Pero les decía que toma más las articulaciones proximales que las distales, que son más patrimonio de la enfermedad degenerativa. Entonces, fíjense, si ustedes tienen que describir esto, pinzamiento de articulaciones radiocúbito-carpianas, con erosión, fíjense la apófisis estiloides del cúbito, toda la epífisis del cúbito y del radio están deformadas, hay erosión. Entonces, pinzamiento con erosión, deformación e inclusive anquilosis de las superficies articulares. Cuando hay una disminución de la interlínea articular de grado tal que directamente están como fusionadas, no pueden delimitar. Entonces, pinzamiento, erosión, deformación, anquilosis de las superficies articulares, radiocúbito-carpianas, intercarpianas y en menor medida carpo-metacarpianas bilateral, que se asocian con esto. Fíjense, esto se llama telescopaje. Telescopaje es la impronta de la cabeza de los metacarpianos sobre la base de las falanges proximales. Entonces, con telescopaje y subluxación de las mismas. Y también tiene siempre pinzamiento de articulaciones interfalángicas, menor, ¿no es cierto?, las distales que las proximales. Pero bueno, esta se llama desviación en ráfaga de viento hacia cubital. ¿Ven? Fíjense las subluxaciones, las erosiones. Miren lo avanzado del cuadro, que hay pinzamiento, esclerosis, deformación, erosión, anquilosis, subluxación, bueno, todos signos radiológicos de libro de una artritis. Inespecífica, las causas pueden ser múltiples, lo más frecuente son las autoinmunes, como es la artritis reumatoidea. Bueno, fíjense que la artrosis, hay pinzamiento, hay esclerosis, pero es más de articulaciones interfalángicas proximales y francamente distales. Artrosis de rodilla. La rodilla es la articulación que más frecuentemente se afecta, se llama gonartrosis, y la disminución de la interlínea articular suele ser asimétrica. Fíjense que es del compartimento medial, la que soporta mayor presión, entonces tienen un genubaro, por lo menos del lado izquierdo, gonartrósico. Disminución de interlínea articular, pequeños osteofitos, inclusive la hipertrofia de estas espinas tibiales corresponden a osteofitos. En la incidencia de perfil vemos osteofitos retropatelares. Fíjense, un genubaro gonartrósico bilateral. ¿Cómo se describe esto? Ambas rodillas de frente, en la cual se observa disminución de las interlíneas articulares femorotibiales internas, con esclerosis, ven que el hueso más blanco, esclerosis de las superficies articulares y osteofitos marginales. ¿Ven? Esto es un osteofito marginal. Esto también es un osteofito marginal. Desviación hacia adentro, genubaro. Bueno, los tumores. Los tumores es fundamental la clínica, la edad del paciente, la localización, pero bueno, lo más frecuente puede ser un osteosarcoma, un sarcoma de Ewing, que vemos distintas formas de presentación. Fíjense, la resonancia tiene, o la misma tomografía tiene nos permite delimitar mucho mejor la lesión y caracterizarla, pero alteración de la estructura ósea, erosión de la cortical, áreas mixtas, áreas de mayor y menor densidad. Y fíjense este sarcoma de Ewing, que la imagen es más sutil. Hay en la metáfisis distal del fémur, fíjense, un área, comparen el hueso normal con esto, un área de rarefacción, de alteración de la estructura ósea. Por supuesto que el diagnóstico es la anatomía patológica. Bueno, de la columna vertebral.
Recuerden que la anatomía es compleja, por lo tanto, sepan la anatomía normal de lo que es el cuerpo y los elementos del arco posterior. Entonces, las patologías pueden ser diversas, congénitas, las alteraciones de la posición como la escoliosis, inflamatorias, artrosis, que es lo que ya vimos, traumáticas y tumorales. Entonces, esto es un espinograma en el cual se observa una mínima o una leve escoliosis dorso-lumbar. La escoliosis es la rotación lateral en el plano coronal, ahora vamos a ver, y es secundaria a esto. ¿Qué tiene el paciente? Este paciente lo que tiene son hemivértebras, ¿ven? Entonces, escoliosis estructural, es decir, no idiopática, secundaria a la presencia de hemivértebras. La fusión, falta de fusión en realidad, son como vértebras en alas de mariposa. ¿Ven? Un triangulito ahí, otro triangulito acá, suele predisponer también a escoliosis. Malformaciones congénitas de las vértebras. Esto entonces es un espinograma que ahí define lo que es la escoliosis, que yo ya les dije, la rotación lateral en el plano coronal y distintos grados de escoliosis. Se usa el método de Cobb, que ahí se los tengo dibujado, no les van a preguntar quizá en traumatología, pero es para determinar el grado de escoliosis de los pacientes. La cifosis es el aumento de la concavidad anterior. Son los viejitos jorobados. Yo, por ejemplo, creo que voy a terminar así con esta postura. Entonces, y más si sigo dando clases en virtualidad, pero por suerte hoy estoy feliz porque termino esta horrible virtualidad. Bueno, entonces, osteopenia, fíjense, un hueso disminuido de tamaño, con aumento de la cifosis, y tienen ahí pequeños osteofitos y signos de espondiloartrosis dorsal. Dicho sea de paso, fíjense el callado de la aorta con ateromas calcificados. Y esto es relativamente normal. La espondilitis. La espondilitis es entonces la inflamación, la infección del disco. Fíjense que hay una erosión de la superficie articular, pero que toma el disco. Si nosotros vemos esto en forma aislada, podemos sospechar cualquier lesión agresiva, puede ser una osteomielitis del hueso, puede ser un tumor. Pero fíjense en la radiografía, puede llamar la atención el pinzamiento, erosión, la clínica es soberana, un paciente con eritro alta, con dolor, entonces sospechamos una espondilitis. La tuberculosis suele ser una causa frecuente de espondilitis. Y asienta ahí, digamos. Y tenemos esta imagen y le hacemos la resonancia y fíjense cómo además del disco toma los cuerpos vertebrales. No les van a poner eso. Yo se los muestro para que tengan un pantallazo global de las patologías más frecuentes. Bueno, la artritis, en este caso, es combinado, tiene artrosis. Esto es artrosis, ¿ven? El pinzamiento de los espacios intersomáticos y los osteofitos anteriores, estos son los picos del oro, y posteriores, que son los que pueden traer repercusión cuando comprimen alguna estructura vascular y provocan mareos o cervicalgia. Pero en este caso es para que vean que en el paciente con artritis debemos analizar esto, la distancia entre el axis, la apófisis odontoides del axis de C2 y el arco anterior del atlas. Esta distancia normalmente 2, 3 milímetros, acepta un milímetro más laxo, 4, 4,5, hasta 5 milímetros a veces en niños. Cuando esa distancia es mayor, hay un riesgo de inestabilidad, es decir, hay un ligamento transverso que... Yo lo interrumpo un segundo. Sí, ¿qué me dicen? Yo lo interrumpo. No puedo ver el cursor, su mouse, no veo lo que está marcando ahora. No sé si... ¿Por qué no se ve el mouse? Ah, que no se ve el mouse, me dice. A ver, aguárdeme un segundito. Doctor, capaz si comparte su pantalla en vez de PowerPoint o activa el láser del PowerPoint, podemos ver. Bueno, a ver que ya tengo mi operadora próxima que me va a solucionar esto. A ver. ¿Están escuchando bien? Sí, re bien. Bueno. Ahí está. No sé dónde quedaste. En la anterior. Acá. Acá. Ahí se ve, fíjate sí. si se ve. ¿Ahí ven? Sí, gracias. Sí, ahora vemos, doctor.
Bueno, fíjense esta distancia, chicos, ¿ven? Esto es para ver si hay laxitud ligamentaria. En general, a los pacientes con artritis reumatoidea pueden tener esta patología y también los chiquitos con síndrome de Down. ¿Para qué es esto? Porque si la distancia es mayor a 4,5 a 5 milímetros, puede haber una laxitud, entonces se les impide practicar deportes de contacto, deportes de riesgo, porque se imaginan que puede ser, si bien es muy bajo el porcentaje, aproximadamente un 2% de esos pacientes con laxitud ligamentaria pueden tener una complicación grave como es la compresión medular, que puede hasta comprometer la vida del paciente. ¿Está? Entonces, en la artritis, sepan que se mide esa distancia, miramos esa distancia. Y esto es artrosis, yo ya les había explicado. No me está respondiendo esto para cambiar. Cambia con este. ¿Con este? Bueno, esto entonces es... El término espondilosis es lo mismo que artrosis. Se refiere básicamente a esto, a la artrosis de los cuerpos vertebrales. ¿Está? Fíjense, siempre el espacio intersomático entre los cuerpos inferior tiene que ser mayor al superior, excepto en las zonas de transición, es decir, C7 D1, D12 L1, L5 C1. Entonces, siempre el inferior es mayor que el superior. Si vemos que es menor, por ejemplo, ya es casi menor que este. Y este ni hablar, y este ni hablar. Entonces hablamos de pinzamiento. ¿Cómo se describe? Pinzamiento del espacio intersomático entre 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, pinzamiento del espacio intersomático entre C5, C6, C6, C7, con osteofitos marginales anteriores y posteriores, compatible con espondiloartrosis cervical. ¿Está? Bien. Cierto que esto... Bueno, osteocondrosis forma también parte de lo que es la artrosis. Fíjense, de las articulaciones entre las apófisis articulares. Es decir, además de los cuerpos, existen las articulaciones entre las apófisis articulares y son signos de artrosis. Forma parte de todo lo mismo. Fíjense, esto que ven acá es aire. Eso se llama signo del vacuum discal, signo del vacío, que es nitrógeno. También forma parte de la artrosis, es decir, es pinzamiento, esclerosis, signo del vacuum discal, acá también, estos son osteofitos. Todo es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque es la patología más frecuente, la enfermedad degenerativa. Bueno, esto ya vimos, una artrosis cervical. Retrolistesis es el desplazamiento posterior de una vértebra con respecto a la inferior. ¿Ven? Ahí está un poquito desplazada. Eso se llama retrolistesis. Lo más frecuente es la anterolistesis, que ahora vamos a ver. Esto se puede preguntar, la espondilolisis. ¿Qué es la espondilolisis? Es la solución de continuidad a nivel del istmo, de la pars interarticularis, sin desplazamiento de la misma. Si hay desplazamiento, se habla de espondilolistesis. Entonces, en la oblicua se habla del collar del perrito. Esto es un perrito, fíjense si ustedes imaginan, son los pedículos, las orejas apófisis articulares superiores. Bueno, no es importante, pero sepan que hay un perrito y si hay un collar ahí en la oblicua, es decir, una solución de continuidad, hablamos de espondilolisis. Y la espondilolistesis es esto, es el desplazamiento anterior sobre la vértebra subyacente. Hay 4 grados de Meyerding. El grado 1 al 25%, el grado 2 al 50%, el grado 3 al 75% y el grado 4 es cuando está totalmente desplazada hacia adelante. Eso es espondilolistesis, que generalmente, pero no siempre, se asocia a espondilolisis. Bueno, esta es una patología muy frecuente, que es la hernia de disco. La hernia de disco se estudia por resonancia. Fíjense la intensidad de la médula y los discos, estos son discos normales, y cómo protruyen y comprimen el E4, L5 y en menor medida el E5, C1. Esos son hernias de disco. Metástasis. Ya empezamos con la patología tumoral. Se habla de vértebra de marfil cuando es una vértebra blanca. La causa más frecuente es el SIA de próstata en hombres. La mama puede dar también en la mujer. Y no es la única causa. Esto se llama vértebra tuerta cuando no visualizamos un pedículo. Los pedículos son zonas de circulación vascular término-terminal y asientan ahí las metástasis.
Entonces, cuando vemos la radiografía tenemos que buscar siempre los dos ojitos, es decir, los pedículos. Si falta un ojito, podemos sospechar una vértebra tuerta. Además de vértebra tuerta, hay una alteración morfológica del cuerpo vertebral en general. A ver. Bien, ahora vamos a... esto ya terminamos. Ya seguimos. A ver si puedo presentar. Bueno, neuroimagen. Espera que te pongo el puntero para... Ahí está, cambiamos esta. Sí. Bueno, entonces, hoy hacemos 2 en 1. Neuroimágenes. Como siempre, los métodos de diagnóstico. La radiografía se sigue usando, pero es más limitado, inclusive es controvertida, pero da un pantallazo general. Y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que no todos ejercemos la medicina, y más en países como el nuestro, no todos ejercemos la medicina en centros donde cuentan con infraestructura en imágenes. Entonces, la radiografía puede llegar a ser útil, pero no tiene la utilidad que tenía antiguamente. Es decir, a partir de la tomografía sería el método inicial, básicamente en emergencias, y la resonancia brinda mayor detalle anatómico aún que la tomografía, pero para la emergencia está indicada más la tomografía que la resonancia. Entonces, si bien su uso es limitado, se sigue hablando de la radiografía, por lo tanto, quiero que conozcan las más frecuentes, que es el cráneo frente y el cráneo perfil. Todas estructuras normales, con la bóveda y la base, y siempre tienen que mirar la silla turca, bueno, que la estructura ósea sea normal, ver las suturas. No vamos a profundizar mucho en radiografía de cráneo porque yo considero que más allá de conocerlas, hoy en día su uso es más limitado. Esta es una incidencia de Hirsch, que es para base de cráneo. Cuando sospechamos patología de base de cráneo se pide Hirsch, o la incidencia de Town para ver fosa posterior o rama ascendente de los maxilares. También se puede utilizar esta placa. Bueno, entonces, las lesiones, nosotros ya vimos en hueso, las lesiones pueden ser osteolíticas o osteoblásticas. Entonces, las lesiones osteolíticas, el sacabocado, el sal y pimienta es más del hiperparatiroidismo, pero estas son lesiones en sacabocados, como gotas de aceite. Bueno, esto es característico del mieloma múltiple. Fíjense, esto es un cráneo patológico y esto es un cráneo normal. Entonces yo siempre les digo lo mismo a los chicos, yo me conformo con que ustedes sepan diferenciar lo normal de lo patológico, no necesariamente que me hagan un diagnóstico de qué patología tiene nuestro paciente, pero este es un cráneo normal, este es un cráneo patológico. Múltiples lesiones osteolíticas de un tamaño uniforme que se distribuyen en los distintos huesos de la bóveda craneal. Y en tomografía se ve mucho mejor la imagen osteolítica con erosión de la tabla interna y en algunos casos de la tabla externa. O sea, tabla interna, diplo y tabla externa. Bueno, el mieloma múltiple, múltiples lesiones osteolíticas de un tamaño relativamente uniforme para diferenciar de esto, que son las metástasis, que son lesiones osteolíticas de distintos tamaños. Fíjense, un tamaño mayor, un tamaño menor, y la tomografía vemos que también tiene un componente de partes blandas, destrucción ósea con componentes de partes blandas. Las lesiones blásticas, bueno, la enfermedad de Paget, que yo les dije que es una osteopatía deformante, que además de ser osteoblástica, tiene una fase osteolítica y tiene una fase mixta y otra osteoblástica. Cuando es osteoblástica, debemos diferenciar, por ejemplo, con la próstata, con la metástasis de próstata. ¿Cómo se diferencia una de otra? Porque el tamaño de la enfermedad de Paget, el hueso, es un trabeculado más grosero y tiene ensanchamiento de las tablas del cráneo, de la cortical en general. Es decir, un hueso blanco y grande, a diferencia de las metástasis osteoblásticas.
metástasis. Un hueso blanco, blanco entre comillas, ustedes digan osteoblástico, ¿no? O osteocondensante. Entonces, imágenes osteoblásticas, pero fíjense que no hay ensanchamiento del hueso. Lesiones traumáticas. Las lesiones traumáticas, siempre, solución de continuidad ósea, se ve como una imagen radiolúcida, pero en el caso de un hundimiento, ¿por qué? Porque entra aire, básicamente, pero en el caso de un hundimiento hay aposición de huesos y fíjense cómo se puede ver como algo esclerótico, porque está una fractura por hundimiento. Fíjense, distintos trazos de fractura con desplazamiento de sus extremos y componente hematoma de partes blandas y burbujas de gas en su interior, neumoencéfalo. Bueno, si alguno estuvo en la clase, yo en el taller del COCAEM, a mí me tocó hablar de emergencias y les mostré una casuística interesante de esto. Esa es una clase que les puede servir a ustedes como para repasar. Básicamente a todos los que alguna vez van a ir a una guardia. Fíjense, esa clase debe andar por ahí, y hice un pantallazo general de lo que son imágenes en la guardia. Bueno, las lesiones por arma de fuego siempre tienen una implicancia legal. Entonces, fíjense, el orificio de entrada generalmente es más pequeño que el orificio de salida, componente de partes blandas, el hematoma, y tenemos el trayecto del proyectil que se aloja en la zona temporal derecha. Fíjense el fragmento metálico de proyectil que produce artificios. Esto es un artificio radiado regional y el hematoma a lo largo del recorrido. Las lesiones por arma de fuego, además de analizar el orificio de entrada, en caso de tener un orificio de salida, el proyectil, hay que analizar todo lo que es la lesión. La lesión, el mecanismo lesional, a diferencia de las lesiones de baja velocidad, como puede ser una lesión por arma blanca, acá tenemos que analizar el trayecto. Se forma, al ser una velocidad supersónica, a lo largo del trayecto tenemos el hematoma, el edema que lo circunda, y esto está en relación a un vacío que se forma. Y en forma indirecta, lo que tenemos son las ondas expansivas, es decir, no solo se lesiona el trayecto del proyectil, sino a la distancia. Fíjense, de hecho, que este paciente tiene edema y pequeños focos contusivos hemorrágicos, pequeñas hemorrágicas, porque no es un traumatismo, pequeña hemorragia, e inclusive tenemos burbujas de gas, es decir, neumoencéfalo. Bueno, esto es importante que sepan reconocer, porque esto se suele preguntar. ¿Les ponen esto o les ponen un sudural? Entonces, el hematoma epidural, fíjense la forma de lente biconvexa, generalmente el 95% es de origen arterial, se asocia habitualmente a fracturas, es un traumatismo importante, es de expansión rápida, generalmente esto es quirúrgico, si no compromete la vida del paciente, y hay rotura de la arteria meningia media o de sus ramas. Y el hematoma sudural, esto es lo que tuvo Dieguito Maradona, aunque decían que era crónico el de él, es, fíjense, una colección, siempre la sangre es aguda hiperdensa, si ustedes la ven más negra es hipodensa. El origen venoso son las venas corticales puentes, más frecuente en los viejitos, y se lo llama el gran simulador. ¿Por qué? Porque aún traumatismos mínimos pueden provocar un hematoma sudural. Entonces, cuando tenemos un paciente sin un traumatismo claro, pero con un cambio de conducta, me parece, algún signo neurológico de foco, tenemos que sospechar un hematoma sudural, porque si no se diagnostica y no es drenado quirúrgicamente, compromete la vida del paciente. Entonces, fíjense, una colección de forma semilunar, espontáneamente hiperdensa, que está rodeado de edema, ejerciendo efecto de masa sobre las estructuras de la línea medial. Fíjense la compresión y desplazamiento de hernia subfacial del sistema ventricular hacia el lado contralateral. Si a esto no lo descomprimimos, este paciente se muere. Entonces, esto a mí nunca me gustó este esquemita, pero me dice mi hija, los chicos se van a acordar. Limón y banana. Bueno, el limón es el epidural, biconvexo, la banana es el semidural. Para que no confundan esto, y se suele preguntar, cuando lo ven bien hiperdenso, agudo, cuando lo ven bien hipodenso, es crónico.
La hemorragia subaracnoidea, bueno, la hemorragia subaracnoidea puede ser espontánea o traumática. La causa más frecuente, entonces, es el traumatismo. Fíjense, una contusión frontal y parietal, puede ser por golpe o contragolpe, y se ven como imágenes espontáneamente hiperdensas que ocupan los surcos corticales, adyacentes generalmente a la zona del traumatismo o del contragolpe. Tiene ahí una colección laminar subdural, pero eso no les van a preguntar. Y esta es un caso en el cual se observa signos de hemorragia subaracnoidea en los valles silvianos y en las cisternas peritroncales. Esto es típico, la crural, la interpeduncular, la ambiens, bueno, donde vemos sangre ahí y una cefalea intensa, en truenos, brusca, en un paciente joven podemos sospechar rotura de un aneurisma. Bueno, el hematoma intraparenquimatoso está en estrecha relación con un traumatismo, paciente antecedente traumático, y podemos encontrar un hematoma, imagen redondeada, espontáneamente hiperdensa, córtico, subcortical y profunda, rodeada de un halo edematoso. Esa sería una descripción. No les van a pedir la descripción, sino simplemente les pueden poner esto y les pueden decir que es un infarto, un hematoma. Bueno. Ahora vamos a ver el ACV isquémico. En las primeras horas la tomografía es normal. Los signos son muy sutiles, como es el signo de la arteria meningia media densa. No es fácil para ver, o pueden ver una sutil hipodensidad. Comparen este lado con este lado y un borramiento de los surcos corticales. Comparen este lado con este lado. Esto en las primeras horas. A partir, y más si es grande, a partir de las 24 o 48 horas, van a tener la típica lesión en cuña en el territorio de la arteria cerebral correspondiente, en este caso la arteria cerebral media del lado derecho, que suele ser la arteria cerebral media la más frecuente que vemos. En un ACV isquémico se hace la tomografía en el cuadro agudo para descartar que no tenga que esto, es decir, un ACV hemorrágico. ¿Tá? Que esto lo vemos en el momento. Típico en los núcleos grises de la base, a diferencia de ese que habíamos visto traumático, es igual con el otro antecedente de traumatismo. Bueno, entonces los núcleos grises de las bases, región lentículo capsular o centro semioval, que tiene efecto de masa y drenaje, fíjense los ventrículos con líquido cefalorraquídeo y los ventrículos con sangre, y drenaje en el sistema ventricular homolateral. Bueno. Tumores, fíjense, una tomografía sin contraste y una tomografía con contraste. Entonces, con contraste realza mucho más este proceso ocupante de espacio, o sea, una imagen redondeada con densidad de partes blandas que ejerce efecto de masa, comprimiendo y desplazando las estructuras adyacentes, concretamente las estructuras de la línea media. Fíjense que este ventrículo está colapsado y desplazado hacia el lado contralateral. Con contraste tienen refuerzo, en muchos casos, diagnóstico lógicamente en la anatomía patología. Sospechamos en este tipo de imágenes un meningioma al ser ligeramente hiperdenso. Bueno, este es otro de los tumores que es más frecuente, en el cual vemos una imagen nodular con refuerzo periférico, centro necrótico y rodeado de importante edema. Esto que ven acá es edema. Esto suele ser compatible con una metástasis, en este caso única, pero puede haber múltiples. Con esto nosotros terminaríamos la clase, pero nos quedó pendiente, como ustedes van a ir a un parcial, esta patología rinosinusal se suele preguntar, y nosotros la tendríamos que haber dado quizá cuando vimos faringe, laringe, pero bueno, la patología rinosinusal. Vamos a ir de manera práctica a ver lo que se les puede preguntar y ustedes tienen que saber como médicos. Entonces, ¿qué son los senos paranasales? La palabra lo indica, relacionados con las fosas nasales. Entonces, tenemos los maxilares, frontales, fenoidal, etmoidal. Y las tres placas que se piden básicas son mentonasoplaca, frontonasoplaca, estas dos para ver los senos, ¿está? Entonces, hace años le ponían, por ejemplo, esta placa y usted tenía que decir mentonaso, se hace con la boca abierta, la fronto, boca cerrada. Entonces, boca abierta, boca cerrada, una frontonaso porque apoya la frente y la nariz, mentonaso porque apoya el mentón y la nariz con la boca abierta. Y esta es una placa que se suele cumplimentar en los niños con infecciones respiratorias superiores a repetición, que es para ver esto, que es el cavum rinofaringeo, es decir, la adenoides. Entonces, estas son las placas básicas que ustedes tienen que conocer. Fíjense lo que es normal, los senos maxilares,
con una transparencia normal, negro, radiolúcido, el seno frontal. Acá en la frontonaso también vemos el seno frontal, las celdillas etmoidales. En la mentonaso, a través del aire de la boca, atrás tenemos el seno esfenoidal, pero el seno esfenoidal se ve mejor en el perfil de cráneo, que es este que está acá por debajo de esto que se llama la silla turca. Bueno, todo eso es normal. Entonces, la patología más frecuente, la sinusitis. Ustedes calculen que la sinusitis es una complicación habitual del resfrío, de la rinitis viral. Si los seres humanos nos resfriamos entre 2 y 3 veces al año de un resfrío común, calculen que alguno se complica, entonces tenemos la sinusitis. La sinusitis se traduce por la menor aireación, es decir, velamiento parcial o engrosamiento de la mucosa del seno maxilar izquierdo en este caso. Siempre vean, además de la opacidad, si está bien el tema de las paredes, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, velamiento casi total de las luces de ambos senos maxilares, hallazgos compatibles con sinusitis. La tomografía se usa cuando queremos complementar esa sinusitis, cuando no cura, cuando el paciente continúa con esos procesos rinosinusales, y lo estudiamos en mayor profundidad, porque estudiamos esto que son los cornetes inferiores y medios, estudiamos lo que es el aire, esto es normal, de los senos maxilares, estas que son las celdillas etmoidales. Entonces, fíjense lo que es una sinusitis, en la cual se observa velamiento casi total o engrosamiento de la mucosa del seno maxilar izquierdo. Sinusitis crónica, lo agudo crónica siempre en un contexto clínico, pero nosotros en imágenes, sin tener ningún dato clínico, si yo veo esto, pienso que tiene cierta evolución. Fíjense lo que es una pared normal y lo que es la pared con ensanchamiento y esclerosis. Es decir, velamiento con ensanchamiento y esclerosis habla de una sinusitis que tiene ya una evolución crónica, es decir, larga. Tumores de macizo. Entonces, si yo veo una mentonasoplaca y veo una opacidad del seno, ojo, porque yo siempre digo, es una sinusitis. No, en este caso, fíjense que hay erosión de las paredes. Sí o sí, este paciente va a tomografía, y bueno, estos son otros casos, no es el mismo paciente, pero fíjense un proceso ocupante de espacio del seno maxilar izquierdo, de la fosa nasal, y hay erosión inclusive del piso de la órbita, de la pared medial del seno. Fíjense, procesos ocupantes de espacio, no simple sinusitis. Bueno, para terminar, el cavum. El cavum. Recuerden lo siguiente, que el cavum se encuentra en la línea, en la submucosa de la línea media de la pared posterior de la rinofaringe. Entonces, cumple un efecto beneficioso porque es un acúmulo de tejido linfático. Al ingresar un germen, aumenta su tamaño para combatirlo y expulsarlo. Pero, ¿qué pasa? Es cuando estos pacientes aumentan esos folículos linfáticos de manera tal, pueden obstruir la luz y eso predispone a mayor infección respiratoria. Ese mecanismo beneficioso se vuelve en contra. ¿Por qué? Porque el paciente no puede respirar por la nariz, son niños, respiradores bucales, que es lo que nosotros llamamos la adenoides o hipertrofia adenoide. Entre el recién nacido y los 6 meses es convexo hacia la luz de la orofaringe, es decir, es cóncavo, perdón, es decir, no hay impronta de esta adenoide sobre la luz. Es normal, ¿por qué? Porque la madre le pasa los anticuerpos a su hijo. Ahora, entre los 6 meses y la adolescencia aumenta de tamaño y de acuerdo, si tome 1/3, 2/3, toda la luz, va a ser el grado de adenoide. Pero no siempre hay un correlato clínico. Muchos pacientes son hallazgos, les hago un perfil, encuentro el agrandamiento o hipertrofia de adenoides. La mayoría habla de hipertrofia, pero la hipertrofia es un término anatomopatológico. Entonces, siempre discutimos entre los radiólogos que nosotros debemos hablar de adenoides grande o agrandamiento. Pero todos van a ver que ponen hipertrofia. Bueno, entonces, el agrandamiento o hipertrofia es esto, ¿ven? Fíjense la luz como está comprimida por esta masa. ¿Qué es esta masa? La adenoides. ¿Es la única causa? No, no es la única causa, es la más frecuente. Puede ser un absceso retrofaríngeo, puede ser un tumor, pero lo más frecuente, chicos, es que sea un agrandamiento adenoide. Entonces,
Acá tenemos un agrandamiento de nodo, acá tenemos menor, pero un agrandamiento de nodo, y acá tenemos otro agrandamiento de nodo. ¿Ven? Ustedes tienen que mirar cómo está la luz, si está comprimida o no. Entonces, ¿cómo se describe? Aumento de tamaño, o agrandamiento, o hipertrofia de la región adenoide, que ejerce efecto de masa sobre la luz del cabo. Esto es lo que se pide en los niños. Esta era una pregunta que hace años siempre se hacía. Niños con infecciones respiratorias superiores a repetición, ¿qué placa solicita? Y solicitamos una mentonazo, una frontonazo y un Kaun perfil, o por lo menos una mentonazo y un Kaun perfil. Creo que ya hemos terminado. Y fíjense que esta vez no pongo fin, sino puse adiós, porque ustedes